Estamos en el capítulo 50 de Apocalipsis 2050 y estamos estudiando el capítulo 16. La última clase iniciamos estudiando las copas y estudiamos las primeras dos copas que corresponden al juicio que Dios hace sobre los sistemas que se oponen al reino. Y lo vimos en este proceso cómo los juicios se van dando de manera diferente. Para darle un ejemplo, el juicio de los sellos cayó sobre la religión y sobre los que rechazaron al Cordero en su momento, sobre el sacerdocio como tal. Y esas son las advertencias que el Señor hizo en Mateo capítulo 23. Entonces, ese juicio abarcó la religión, la religiosidad y el sacerdocio del momento, pero por supuesto, en el paso del tiempo, siendo un Dios atemporal, nos alcanza a nosotros también. Las trompetas es un juicio a las personas que son creyentes, pero que son rebeldes delante de Dios. Entonces las trompetas, el juicio de las trompetas, lo que hace es que advierte a los hombres, cuando hablo a los hombres, siempre subrayo que incluye a las mujeres, o advierte al hombre en particular de que se arrepienta. Ese es el juicio de las trompetas. Y las copas estamos tratando ya directamente contra el sistema. Estamos viendo cómo Dios empieza a hacer juicio sobre el sistema que está en rebelión contra Dios y que fomentó la rebelión en las personas. Cuando yo logro entender que el juicio de las copas es sobre sistemas, si bien es cierto, afecta a todo el mundo, porque todo el mundo está siendo controlado por diferentes sistemas, llámese militar, llámese económico, cultural, religioso. Entonces nos damos cuenta que al afectar, por supuesto, al mundo y su gobierno, afecta a los habitantes de este mundo y ahí estamos incluidos nosotros. Pero no significa que el juicio de las copas sea contra nosotros. Yo recuerdo una persona que me dijo, no, yo no puedo seguir estudiando Apocalipsis, eso me asusta mucho, y decidió salirse. E incluso no volvió a entrar al grupo aquí a formadores, eso fue hace bastantes años. Pero cuando en ese momento estábamos estudiando Apocalipsis, lo estábamos haciendo de una manera bastante superficial, no como lo hacemos ahora. Yo creo que cuando nos damos la oportunidad de entender el libro, nos damos cuenta, como lo hemos venido aprendiendo, que no es algo que nos deba de asustar. No deberíamos de asustarnos, porque al contrario, más bien hay mucha misericordia de Dios detrás de todas las profecías que están en este libro. Y lo vamos a ver más profundamente ahora que estudiemos de la tercera copa en adelante. Porque debemos entender que el juicio se da desde la redención, porque el principal tema del juicio no es la ira de Dios, aunque la ira de Dios está detrás del juicio, es la redención de las personas. La primera copa marcó la corrupción visible, lo que nosotros en particular somos delante de Dios y cómo el Señor llama la atención a los individuos, pero como lo dijimos en las clases pasadas, no al individuo, sino al colectivo del individuo, cómo nos comportamos como colectivo. De ahí que la segunda copa se ve el mar convertido en sangre y como dijimos en la clase de su momento, sin forzar el texto, notamos justamente que Dios lo que hace es empezar a mostrar todo su juicio para recordar la promesa que Él tiene de querer salvar a los hombres. El ser humano promete salvar de diferentes maneras, con la economía, con la política, con la tecnología. Promete salvar de muchas maneras
que no puede hacerlo. El ser humano está incapacitado de salvar y de salvarse a sí mismo. Y cuando la persona se separa justamente de lo que es la mente del Señor, para evitar el asustarse por lo que el Señor está presentando, más bien lo que se crea es una dependencia en la injusticia. Se abraza de la desigualdad porque empieza el ser humano, y cuando digo el ser humano incluye por supuesto al creyente, a dividirse, como hasta ahora las denominaciones lo han hecho. Estoy hablando del cristianismo, de un mensaje que el Señor tuvo a los apóstoles, a 45,000, 50,000 denominaciones cristianas para el 2026. Eso lo que genera es un gran vacío, y eso es lo que expone la copa segunda de la realidad. Durante la primera copa pudimos aprender del sistema interno, o sea, de la enfermedad interna de la iglesia y del sistema, lo que está dentro de nuestro corazón. Y la segunda copa mostró que ya está afectando a todo alrededor para poder prepararnos hacia la tercera copa, donde ya el juicio no solamente es contra las personas, sino que ya se extiende más allá de las personas. Dice el texto en Apocalipsis 16:4, ya para entrar al estudio de la tercera copa en el día de hoy. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Volviendo a recordar a la persona que dijo que se iba porque Apocalipsis le asustaba, donde uno lee esto, pues obviamente le va a dar la razón. Derramó un ángel su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Automáticamente, si lo tomamos de manera literal, entonces nos va a asustar porque vamos a imaginar cómo sucedió en Egipto, porque allá es donde nos envía justamente la mente, el texto, a ver el río Nilo lleno de sangre, las fuentes llenas de sangre. Y claro, cualquiera se imagina en su casa abriendo los grifos y que salga agua con sangre, o sangre en lugar de agua, que salga de las duchas sangre. Y eso es, por supuesto, causa miedo. Pero lo que está enseñándonos a nosotros el texto es una progresión que viene en cada copa, como lo fue con las plagas de Egipto. En la segunda copa vimos que había afectado el mar, o sea, el cuerpo visible. Recuerde que el mar, hablamos de multitudes de personas. Pero la tercera va más allá. La tercera va al origen, a las fuentes, porque es lo que dice el texto, que es la fuente la que se convierte en sangre. Entonces se va a donde nace el agua. Y aquí es donde empezamos a ver una verdad espiritual muy profunda. Dios no está mostrando solamente los efectos de la corrupción como lo hizo en los anteriores juicios, o sea, mostrar el pecado como tal. Ahora está mostrando la fuente de la corrupción misma. Y si nosotros vemos en las escrituras, las fuentes siempre van a representar origen, representan algo que alimenta la vida. Por eso es que Jeremías dice: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Es Dios que está hablando de sí mismo como una fuente y diciendo que el pueblo se alejó de la fuente para hacer cisternas. ¿Qué es una cisterna? Una cisterna es un pozo que se hace en el medio del desierto. De hecho, en las casas de los tiempos del Señor habían cisternas en el centro de la casa. Las casas eran construidas de manera diferente. Ahora nosotros venimos y ponemos un patio, o ponemos al frente una yarda o un área verde. Pero las casas eran construidas, hablando de las casas de la gente de rica, que eran las que tenían cisternas,
La gente no, pobre no tenía eso, tenía que ir al pozo a buscar agua. Pero la gente rica construía las casas como en cuadrado y en el centro de la casa estaba el patio. De hecho, si usted va a un museo moderno, como aquí en Alajuela, y entra, eso está construido en esa forma. Las habitaciones y todo está encuadrado y en el centro está lo que es el patio. Y en el centro del patio se construía la cisterna, que estaba hecha con roca, porque la cisterna lo que se usaba era para traer agua y guardarla ahí. O cuando llovía, si es que llovía, que el agua quedara ahí para poderla utilizar durante el tiempo necesario. Cuando el Señor Jesucristo es arrestado, la gente cree que a él lo meten en una cárcel, a él lo meten en una cisterna, como hicieron con José, solo que estaba vacía, estaba seca. Entonces Dios menciona las cisternas para tener una idea como el lugar donde hay agua, pero no es un agua que nace, es un agua que debe ser traída de otro lado. Y dice, me dejaron a mí, que es la fuente sí es donde hay una naciente, ahí se hace un pozo o se hace un tanque de captación y el agua constantemente está llenando eso y abastece a una ciudad. Creo que en la mayoría de las ciudades la gente conoce esos tanques de captación. Dios se presenta como una fuente en Jeremías 2:13 y la fuente produce esa agua continuamente. A diferencia de la cisterna, que el agua debe ser traída en contenedores o depende de que llueva, la fuente no. La fuente brota constantemente, no necesita que llueva, produce continuamente. Por eso Jesús va a decir o dijo lo que registra el hermano Juan en el capítulo 4, verso 14. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El agua que Él da, de acuerdo a lo que el Señor nos está enseñando, es su palabra, es vida, es de su espíritu. Y quien tome de esta agua va a tener siempre agua viva que va a estar corriendo por su alma. Por eso en Juan capítulo 7, verso 38, Él dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Estar con Cristo en nuestras vidas no es venir y sostenernos en un sistema que nos alimente, nos dé, y cuando hablo de alimentos no estoy hablando de comida material, estoy hablando de lo que alimenta nuestra alma, nuestro espíritu. No dependemos de esas cosas que la gente cree que le puede traer felicidad. Para mí es interesante cuando yo escucho a alguien decir, estoy muy estresado, dice, estoy muy cansado, necesito un paseo, necesito ir a la playa. Pero resulta que eso es como ir a la cisterna, porque se va para la playa y cuando regresa los problemas siempre están ahí. No hay alivio, si hay problemas económicos ahí están, más bien se incrementan con el paseo porque fueron a gastar dinero que no tenían que gastar. No estoy diciendo que no pasen, estoy tratando de hacer la comparación para poder ver lo que está diciendo el texto de Apocalipsis y lo que Jeremías estaba diciendo, así como lo que Jesús estaba diciendo. Lo que Dios está diciendo en la Biblia es que Él es vida que fluye constantemente, que no necesita ni usted ni yo de nada más que de Él para podernos dar por satisfechos, para poder tener un alma en paz, para poder tener control de nuestras emociones. Templanza sería esto, que es un fruto del Espíritu Santo. Así es como nuestra vida se renueva constantemente, porque Él es una fuente de vida inagotable. No es traer un poquito de felicidad, sino que Él es el origen total de la vida, del gozo, de lo que podamos nosotros sentir en medio de las dificultades o lo que podamos nosotros sentir en medio de la abundancia.
ya sea que estemos en escasez o en abundancia, en enfermedad o en salud. No importa en la situación que estemos, Él es fuente de vida. La cisterna no. La cisterna no produce agua, da un agua momentánea, se acaba, se almacena. Y si la cisterna está rota, resulta que el agua que se almacenó se va, se filtra y se pierde. Dios dice, yo no, dice. En mí ustedes no van a perder absolutamente nada. En mí ustedes pueden estar seguros, pueden estar asidos, pueden estar sostenidos, no importa en el tiempo que estén pasando. Por eso, mis hermanos, es tan importante entender qué era lo que los hermanos del primer siglo estaban aplicando a sus vidas, estaban discerniendo del texto y cómo ellos lo estaban viendo en todo el contexto en el cual estaban ellos viviendo en cuanto a la persecución que se estaba dando en esos momentos. Porque de la misma manera que les aplicaba a ellos, nos debe aplicar a nosotros. Si ellos les traía paz, a ellos les traía consuelo, a ellos les traía esperanza, a nosotros debería traernos lo mismo, no miedo. Por eso es que Él dice que Él representa absolutamente todo, absolutamente en Jesucristo tenemos todo lo que necesitemos para no depender nada ni de nadie más que del Creador, más que de nuestro Dios. Así que cuando los juicios se van desarrollando, empezando por la religiosidad, y es importante esto, porque cuando el Señor da la profecía de Mateo 24, lo hace desde el enfoque de la llamada de atención, las advertencias y los reclamos que le hizo a los fariseos en el capítulo 23 de Mateo. Entonces ahí le habló a los religiosos, hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas les dice, porque el juicio era sobre el sacerdocio, sobre la religiosidad. Y nosotros podríamos aplicar esos juicios a nosotros si es que estamos fallando en esa área también como religiosos. No estoy hablando como creyentes, como religiosos, si estamos cayendo en religiosidad. ¿Qué es la religiosidad para definirla de una manera rápida sin meterme a profundidad en eso? Porque si no, entonces no tendría tiempo para dar el resto de la charla. La religiosidad es que cuando yo creo que lo que yo hago me hace sentir mejor que lo que el otro hace. Eso es religiosidad. Creer que lo que yo hago, pienso y digo me hace mejor delante de Dios que los demás. Por eso es que el Señor fue tan enfático cuando dijo que los publicanos y las prostitutas irían delante de ustedes, le dice a los religiosos. Lo que está diciendo es que la prostituta y el publicano, vistos desde los tiempos del Señor como personas de desprecio, no por el Señor, por supuesto, vistos por la comunidad como personas de desprecio, estas personas estaban conscientes de lo que eran y la necesidad que tenían de Dios, del perdón de Dios y la necesidad que tenían de arrepentimiento. Por eso él dice, ellos irán delante de ustedes. Porque el religioso creía que no necesitaba nada, no necesitaba arrepentirse, no necesito absolutamente, yo estoy bien. Y eso es lo que ataca justamente los juicios de los sellos y se extiende justamente a las trompetas una vez que abarca a los creyentes que rechazan a Dios en todos los tiempos, no solo al final del tiempo. Esto es algo que se ve en todos los tiempos, lo que era, lo que es y lo que será, dice el Señor. Y así es como tenemos que irlo analizando, pero llega un momento en que el Señor ya no solo ataca de una manera justa y de una manera amorosa con el fin de que las personas procedan al arrepentimiento. Eso es lo que él dice, se lo dice a través del hermano Pedro en una de sus epístolas, que Dios desea que todos procedan al arrepentimiento, aunque no todos van a proceder. Pero una vez que revela el problema del corazón del individuo como tal, donde está
su corazón corrompido y después revela el problema de las personas que componen la comunidad, que debería de ser testimonio para el resto del mundo, entonces se mete él a lo más profundo. Él viene a decirnos el por qué. O sea, ¿de dónde viene el principal problema? Si viene de las personas, si viene del sacerdocio, si viene de la religiosidad, pero ¿por qué el problema persiste aún hasta la fecha y sigue atrapando personas, como diría nuestro Señor, que de ser posible el enemigo engañaría a los escogidos? Porque el problema no está en el resultado, el problema está en el origen y es ahí donde el Señor se va a concentrar en estos juicios que estamos viendo de las copas. Esto es algo que nosotros vamos viendo constante en la historia de la humanidad. Las sociedades se enferman, se tratan los síntomas, hablando de la parte pecaminosa, pero Dios dice, vamos a tratar lo que alimenta esta sociedad. Entonces Dios empieza a ver por dónde se contamina la iglesia, por dónde se contamina el mundo, por dónde se contamina todo lo que debería más bien estar viendo hacia el Creador y están viendo hacia otro lado. ¿De dónde se contamina? ¿De dónde viene todo ese problema? Decía una persona, no recuerdo quién, pero lo que se dijo es que las familias son la base de la sociedad. Y por supuesto que así es. La familia es la base de la sociedad. Pero si la familia es la base de la sociedad, entonces cuando nosotros vemos hacia afuera, la corrupción, el sicariato, la drogadicción, la prostitución, todo lo que se da, entonces tiene un origen, una fuente por la que la sociedad está mal, porque la sociedad está compuesta de familias, entonces porque las familias están mal. Y dentro de las familias, los individuos están mal. Entonces el Señor nos hace ver a nosotros, a través de lo que estamos estudiando en esta noche, que para poder entender el problema de la sociedad y poder entender el problema de las familias, hay que ir a lo más profundo. Y Jesús dijo algo: de la abundancia del corazón habla la boca. No es lo que entra al cuerpo lo que contamina, sino lo que sale, lo que sale de él, porque del corazón se maquinan los homicidios. Entonces habla de la raíz, de la fuente. Como ya vimos que el problema es del individuo y el problema es de la iglesia como tal, ahora se va a profundizar un poco más. Entonces Dios empieza a ver las ideas, empieza a ver los valores, empieza a ver las creencias y ve de dónde vienen esos valores, esas ideas y esas creencias. Y ve que vienen de los sistemas que le producen ese comportamiento al ser humano. Ahora quiero hacer algo, al decir algo para que no crean algo diferente a lo que estoy diciendo. No es que el Señor se da cuenta en ese momento. Cuando llegó es que el Señor empieza a ver, no es que se da cuenta en ese instante como que sí, acabo de descubrir eso. Cuando el Señor Jesucristo ora, una de las cosas que Él dice es: al Padre, vea, yo oro no porque no me hayas oído, sino para que estos se den cuenta que tú me escuchas. Entonces el Señor deja un escenario para que usted y yo entendamos lo que en la mente de Cristo está desde el principio. Entonces, analizando los sistemas que producen ese comportamiento humano, es donde la tercera copa se vuelve más profunda que la segunda. No toca el fruto, o sea, no toca solo el problema, se va a la raíz. Y es donde aparece una declaración extraordinaria. En Apocalipsis 16:6 dice: porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas,
también tú les has dado a beber sangre. Nótese algo, mi hermano y mi hermana. Ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Ellos. ¿Quiénes son ellos? El mismo texto lo está explicando. Ellos son las fuentes de origen, los que deberían de producir vida, produjeron muerte. ¿Quiénes son estos que están produciendo muerte? Son las estructuras que deberían de estar protegiendo la verdad. Entonces empezaron a perseguir a los que le anunciaban esa verdad. Los sistemas que deberían servir al hombre terminaron destruyéndolo. Pastor, explíqueme algo. Usted dice que los que tenían que servir al hombre terminaron en contra de Dios y terminaron causándole daño al hombre. ¿A qué se refiere? Cuando yo me voy a la carta de los Romanos y Pablo dice, sométase toda persona a toda autoridad porque por Dios ha sido establecida, y quien se opone a lo establecido por Dios, a Dios mismo se opone, está hablando de esto que estoy explicando. Las autoridades, las personas que estuvieron o han estado o están como líderes en todo el tiempo desde que el mundo es mundo, están para guiar, para proteger, pero han venido corrompiéndose en el paso del tiempo cada vez más. Y por eso es que el ángel declara de una manera contundente que no se merecen lo que tienen. No es que haya una venganza de Dios, es una correspondencia. Si lo puedo definir de alguna manera más bíblica, es una cosecha. Es lo que Pablo expresa en Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso es lo que va a cegar con las copas la humanidad. Es que tenemos que estar claros, mis hermanos, que las copas no son juicio ni contra los sacerdotes, porque ya fue el juicio contra los sacerdotes, ni contra los cristianos desobedientes, porque ya fue el juicio contra los cristianos desobedientes. Ahora el juicio es contra todas las autoridades, todas las organizaciones, todas las alianzas que debían de estar protegiendo a la humanidad. No estoy hablando protegiendo a la iglesia, protegiendo a la humanidad. Y esto nos causa una conexión interesante. Cuando Jesús le dice a Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, más adelante dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre que se ha derramado sobre la tierra. Lo que Jesús está diciendo en Mateo 23:35 y Mateo 23:37 es que hay una responsabilidad acumulada, no solamente actos individuales, no solo que el pastor Garmendia falló, no solo que el vecino falló, no solo que mi esposo falló, no. Hay una responsabilidad acumulada por generaciones y generaciones que han venido rechazando la verdad. Entonces la tercera copa nos trae a nosotros una pregunta incómoda, pero es una pregunta obligatoria. ¿Qué fuentes están alimentando nuestra manera de pensar? Porque toda la sociedad necesita beber agua de una fuente. Todas las generaciones a lo largo del tiempo han vivido a las orillas de los ríos. Toda cultura, todo ser vivo necesita manantiales. La pregunta no es si estamos siendo alimentados, porque hemos sido alimentados. Y cuando estoy hablando de agua, fuentes, ríos, no solo estoy hablando en manera literaria, sino que estoy hablando de lo que nos alimenta el alma. Entonces la pregunta sería, ¿por quién estamos siendo alimentados? ¿Qué fuentes nos están alimentando? No, ya no pensemos solo qué alimentaron a nuestros abuelos o a nuestros antepasados. Ahora el mensaje es para usted y para mí hoy, en el 2026. ¿Qué nos está alimentando?
ideologías, sistemas educativos, medios de comunicación, líderes de opinión, movimientos culturales, influencers, culturas religiosas o estructuras religiosas. Pero cuando cualquier fuente deja de transmitir la verdad, tarde o temprano el agua se termina contaminando y el individuo se termina enfermando, se termina muriendo. Y esa es la diferencia entre la segunda y la tercera copa, porque la segunda copa muestra el sistema que está muerto, pero la tercera copa dice o nos va a enseñar por qué se murió. Porque todas estas fuentes que debían de dar vida se corrompieron. Mientras que la segunda copa nos habla de consecuencias, la tercera dice las causas de esas consecuencias, para prepararnos para la cuarta copa. Porque después de que expone la enfermedad, después de que viene habla del mar y de las fuentes, ya el juicio alcanza lo que ilumina y lo que gobierna. Y en la cuarta copa lo representa con el sol. Y esta imagen ya nos va dando profundidad a la escalada que tenemos nosotros al estudiar cada una de las copas. Vean, mis hermanos, que no estamos hablando de fechas, no estamos hablando de anticristo, no estamos hablando de ninguna de estas cosas. Estamos hablando de realmente cómo debe de leerse el Apocalipsis a la hora de estudiar las copas de la ira. Y dice el texto de Apocalipsis 16 en el verso 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. No olviden cómo venimos escalando. El sol es el que da vida. Pero ahora ya no solo habla de dónde viene el agua que nos alimenta, sino que ahora ya va más allá. Habla de la fuente luminosa que produce vida. Porque ahora ya no produce vida, ahora va a producir aflicción. Y esto nos recuerda, mis hermanos, las advertencias proféticas que nos enseñan a nosotros que lo que parecía bendición o lo que era bendición se convierte en juicio. El sol ahora se va a convertir en juicio. El agua que da vida se contaminó. Yo podría reducirlo de una manera sencilla antes de seguir explicando lo de estas copas y antes de seguir explicando la cuarta copa. Eso es como cuando una persona viene y trabaja para un patrón y le ora al Señor y dice: Señor, es que no tengo tiempo para congregarme, Señor, es que no tengo tiempo para servirte. Yo quisiera tener un negocio, algún negocio donde yo administre mi tiempo, donde yo sea dueño de mi tiempo y yo pueda venir a congregarme, a servirte, a compartir con los hermanos, yo pueda entregarte mi vida sin tener que darle cuentas a nadie. Porque mira, Señor, cada vez que yo le digo al patrón y le digo: es que el sábado tengo iglesia, a mí no me importa, usted tiene que venir a trabajar. Y si no viene usted, lo despido y busco a otro. Entonces viene hora: Señor, dame un negocio, dame un trabajo, dame algo. Y el Señor, como es el de hermoso, provee lo que esta persona está pidiendo. Pero resulta que ya no es esclavo del patrono que tenía antes, sino que ahora es esclavo de sí mismo. Porque entonces se empieza ya no a seguir a Dios ni a servirlo, porque se enfrasca, se mete, se profundiza en su negocio. Y lo que Dios le dio de bendición se convierte en una maldición. Por eso es que cuando habla del sol, como el sol que es el que da vida, como es el sol que alimenta, ahora no va a dar vida, ahora va a ser una maldición. Pero lo más impactante de todo es que las aguas se contaminaron, se volvieron en sangre, las fuentes se volvieron en sangre, el sol viene y empieza a afectarles y en lugar de arrepentirse, dice el texto
en el verso 9 del capítulo 16 de Apocalipsis. Sin embargo, mis hermanos, podemos notar ahí lo que Juan dice, y blasfemaron el nombre de Dios. No hay arrepentimiento. Y el problema es que no hay evidencia, no es que había falta de evidencia. Claro que hay evidencia. Hay problemas con el agua, hay problemas con el sol, hay problemas con los alimentos. La tercera parte de la humanidad está muriendo, tomando el relato de Apocalipsis como tal. Y no hay arrepentimiento. Eso es como cuando nosotros, mis hermanos, Dios nos arrincona porque tal vez debemos de ser tratados en un área que nosotros mismos incluso tal vez ni sabemos. Y Dios nos arrincona y en lugar de llegar delante de Dios, Señor, me arrepiento, no sé qué es lo que estoy haciendo mal, ayúdame a entender, ayúdame a discernir, ayúdame a cambiar, perdóname, dijo David, incluso de los pecados que me son ocultos. Y a veces son ocultos a la familia, pero no son ocultos a nosotros, como pasó con Acán, que había escondido un manto babilónico en el centro de la tienda cuando Dios le dijo que no hiciera eso. Y entonces, claro, le dice Dios a Josué, saca el anatema. Pero el anatema le estaba trayendo problemas no solo a su familia, le estaba trayendo problemas a todo el pueblo. Y en lugar, mis hermanos, de nosotros venir delante de Dios y arrepentirnos ante la evidencia, porque no es como les dije, no hay falta de evidencia, el problema es que hay un corazón endurecido. Y en lugar de decirle, Señor, perdón, Señor, dame discernimiento, ayúdame a cambiar, empezamos a acusar al Señor y empezamos a buscar otras cisternas, no la fuente, sino cisternas, para resolver el problema en el cual estamos, para resolver la crisis en la cual estamos. Entonces empezamos a ver cómo el creyente se empieza a envolver en cosas que en lugar de acercarlo a Dios, lo alejan de Dios. Y esto hace que la cuarta copa sea sumamente interesante, de hecho, particularmente interesante, porque cambia todo el escenario. Porque cuando usted analiza, las primeras tres copas afectaron la tierra, el mar y las fuentes, pero ahora alcanza el sol. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Es lo que dice Apocalipsis 16:8. Entonces lo primero que debemos notar es que el sol, que normalmente era bendición, como les acabo de decir, se convirtió en una maldición. Porque el sol fue creado para alumbrar. La palabra de Dios dice que fue creado para gobernar el día y sostener la vida. Es lo que dice en Génesis capítulo 1, verso 16. Sin el sol no hay cosechas, sin el sol no hay crecimiento, sin sol no hay vida. Pero aquello que era para bendecir, para dar alimento, para proteger, comienza a afligir. Y aquí es donde estamos con una de las grandes lecciones de la cuarta copa. Es la bendición convirtiéndose en juicio. Es lo que nosotros le pedimos a Dios para que viviéramos mejor, y por haber sido absorbidos por la bendición y nos olvidamos de quien nos bendijo, entonces Dios empieza a recortar esa bendición. Y la Biblia, mis hermanos, muestra varias veces que Dios puede convertir lo que le dio al hombre como instrumento de bien, de bondad, lo puede agarrar y convertírselo en una herramienta de corrección. Un ejemplo, Israel deseó tener un rey como todas las naciones. ¿Y qué hizo Dios? Se lo permitió. ¿A quieren eso? Bueno, ténganlo. Es exactamente lo mismo lo que estamos hablando en esta noche. El sol simboliza lo que gobierna, lo que ilumina, lo que influye. Pero resulta que en el lenguaje profético, el sol, la luna, las estrellas representan autoridades. O sea, sistemas, gobiernos, poderes dominantes.
Cuando José soñó y se lo contó a sus padres y a sus hermanos, en Génesis 37:9, él dijo, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y Jacob lo entendió como una figura de autoridad y de autoridad familiar. Por eso es que usted escucha a los profetas usando el sol como símbolo de gobierno, de reinos, de autoridades, de influencia sobre los pueblos. Pero lo que está iluminando en Apocalipsis ahora está quemando. Porque lo que la copa nos muestra a nosotros es que aquello que dirige a una sociedad se convierte en lo que la destruye. Aquello que prometía iluminar ahora quema. Aquello que guiaba ahora tormenta. Aquello que prometía progreso ahora produce sufrimiento. Y es donde encaja perfectamente con la progresión que hemos venido observando. La primera copa nos enseña la enfermedad. La segunda copa nos habla del sistema, cómo produce muerte. La tercera copa nos habla de la contaminación, la fuente donde viene el problema. Y la cuarta copa dice, bueno, esos gobiernos, esos poderes que gobiernan, ahora los empiezan a dañar. Porque ustedes decidieron depender de ellos, no de mí. Voy a minimizarlo. No voy a hablarlo con el fin de los tiempos, voy a hablarlo a la vida cotidiana de nosotros. Hablando del trabajo que les dije. La persona viene, Dios le da un trabajo donde pueda ser autogobernado, donde él pueda decidir el tiempo. Pero resulta que empieza a abarcar más de lo que puede manejar. Entonces viene, pongo un ejemplo, alguien que se pone una fábrica de camisetas y podría fabricar camisetas de lunes a viernes, unas 100 camisetas por día. Entonces agarra esas camisetas y las vende. Y vendió 600 camisetas al llegar el día viernes. Y dice, bueno, el sábado lo voy a tomar para el Señor, en el caso de nosotros. Y en el caso de otras personas que se reúnen los domingos, voy a tomar el domingo para el Señor. Y el otro día para la familia. Vendo 600 camisetas, con esto puedo comer, con esto puedo pagar las cuenticas y todo eso. Y aparece por allá un hombre que le dice, viera que me contaron que usted hace unas camisetas hermosísimas, lindísimas. Y yo quiero que me haga por semana 5,000 camisetas, 6,000 camisetas. Entonces este hombre que hacía 100 diarias y que tenía una maquinita, las cosía, las imprimía y las vendía, ahora se encuentra con que ya no va a ser 100 diarias, sino que tiene que hacer 1,000 diarias. Y toma eso. Uf, esto es una bendición de Dios. No, la bendición de Dios eran las 100 camisetas diarias. Las 1,000 diarias ya es codicia, ya es ser un angurriento, ya entonces se metió en donde no podía controlar. Entonces tuvo que ir al banco, endeudarse y pedir 3, 4 máquinas para hacer más camisetas y tuvo que buscar personas que le ayudaran para, entonces ya tiene problemas con que tiene que presentarle a la caja del Seguro Social, informes, tiene contadores, entonces empieza eso que Dios le dio de bendición para que pudiera asistir se volvió en una maldición. Y lo empieza a absorber, y absorber, y absorber, y absorber. Entonces las circunstancias cambian alrededor del mundo. Las maquiladoras se caen porque hay cambios en los impuestos, porque hay cambios en las maneras en que se importaba o se exportaba el material. El hombre se empieza a quedar sin los recursos y tiene una deuda en el banco. Tiene empleados que ya no les paga a tiempo porque
está luchando por sacar adelante lo que él al principio sacaba solito, de manera tranquila y tenía tiempo para su familia, tenía tiempo para Dios. O voy a decirlo del orden correcto, tenía tiempo para Dios y tenía tiempo para su familia. Ahora no tiene tiempo para nadie, ni siquiera para él. Y ese es el problema que estamos viendo en esta forma figurada que yo lo estoy explicando. Y este hombre, en lugar de decirle, Señor, me equivoqué, no debí de haberme metido en eso que me metí, más bien debería de deshacerme de las máquinas que pedí, pagarle al banco, salir de las deudas y volver a lo que estaba. No, más bien se pone reclamando a Dios y dice, entonces, Señor, ¿para qué me mandaste esto? Me estabas bendiciendo. No, el Señor dice, sí, yo te estaba bendiciendo, pero usted por angurriento no estaba agradecido con lo que ya tenía, sino que quiso más allá y me hiciste a un lado. Y el hombre empieza a reclamarle a Dios. Eso es lo que leemos en el texto. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Dios tiene poder sobre estas plagas. Eso es importante. O sea, Dios tiene la solución. Él es la fuente de vida. Es la fuente que nos ayuda a nosotros a mantenernos siempre constantemente cerca de Él. Pero decidió este hombre buscar otras cisternas, buscar otras formas diferentes a las que es alimentarse a través del Señor, de su palabra, de su comunión con la iglesia, de los momentos de intimidad, de la oración. Y aquí viene el diagnóstico entonces. Porque la copa no crea la dureza, la revela. Porque el sistema lo absorbió. Y en lugar de ir al arrepentimiento, en lugar de recurrir a Dios y decir, Señor, voy a enderezar, tengo que hacer un alto, tengo que cambiar radicalmente lo que estoy haciendo, más bien blasfema contra Dios. Entonces, el juicio que lo podría llevar a reflexión le trae resistencia, reclamo. Y esto me recuerda al faraón de Egipto. Porque en cada plaga que el Señor presentaba de manera ascendente, Dios le mostraba su poder. Pero en lugar de humillarse, dice la palabra de Dios en Éxodo 8:32 que el faraón endureció su corazón aún una vez más. O sea, cada vez que era confrontado, más se endurecía. Y ese es el problema fundamental que estamos viendo acá. No es la falta de evidencia. No es que Dios no nos esté advirtiendo, no es que Dios no nos esté diciendo lo que Él está haciendo en este tiempo que nosotros estamos viviendo, donde tenemos que hacer cambios radicales, tenemos que alejarnos de ciertas circunstancias, alejarnos de ciertas conversaciones, alejarnos de ciertas personas, no porque no amemos a las personas, sino porque nos están en alguna manera influenciando a hacer cosas que no convienen. Por eso el Señor dice, no se sienten a la mesa, a través de Pablo, no se sienten a la mesa con aquellos que llamándose hermanos hacen tales cosas. Él no está diciendo que odiemos a la gente, está diciendo que nos enfoquemos en lo que tenemos que hacer. Y ese es el problema es la disposición del corazón. ¿A quién le estoy entregando el corazón? Y nosotros podemos pensar en los diferentes soles de cada generación. Aquello que ilumina la vida de las personas, que ilumina su vida, mi hermano y mi hermana, que orienta su pensamiento, en qué deposita su confianza. Hay gente que lo deposita en el poder político, otros lo depositan en la economía, otros lo depositan en las ideologías, algunos en la fama, otros en líderes carismáticos que son muy elocuentes y enseñan o predican muy hermoso. Aquí está mi solución. Y a veces incluso hasta los sistemas religiosos son un problema. Cuando esto ocupa el lugar que solo le corresponde a Dios. Entonces, cuando algo le roba el campo
a Dios en nuestro corazón, produce lo contrario de lo que debería producir. Termina quemándonos. En Malaquías el Señor escribe algo en el capítulo 4, verso 1, a través de Malaquías, por supuesto. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. ¿De qué está hablando? De lo mismo que acabo de explicar. Pero dice en el verso 2 del capítulo 4, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Puede notar el contraste, mi hermano y mi hermana? Para unos los consume, a otros los sana. Y no es que Dios sea diferente, es que la relación es diferente. No significa que Dios ama más a unos que a otros, no es que la respuesta de unos es diferente a la de los otros. Si usted viene y le dice a su hijo, vea mi amor, si usted viene y saca una buena nota, yo le voy a comprar una bicicleta o le voy a comprar, no porque tenga que dársela, porque el sacar buenas notas es algo que debe hacer usted, pero quiero dárselas. Y el muchacho saca las malas notas, usted no le va a dar el regalo que le dijo aunque lo haya comprado. Porque si no, entonces estaría alcahueteándolo. Lo que debe darle es algo que vaya conforme a lo que él está dando. Debe de cosechar lo que hizo. Entonces debe haber una disciplina, debe haber un cambio de conducta. Ya entonces usted le dice, no, papita, ahora usted va a trabajar y va a pagar sus estudios, si está grande. Ya no va a salir de mi bolsa, porque usted no va a seguir pegado a mi garganta como una sanguijuela, solo chupe y chupe y chupe, y yo voy a estar botando la plata. Yo me voy haciendo viejo, yo me voy haciendo vieja. Y yo voy a necesitar para mi vejez recursos para salir adelante y yo no los voy a desperdiciar en usted, que no quiere hacer nada, que es un vago, que es una vaga. No, vaya, trabaje y páguese sus estudios. Uy, qué mamá tan cruel, qué mamá tan mala. No, 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 no. Así debe actuar un padre responsable. Cuenta una historia de una abuela de mucho dinero que le compró un carro al nieto para el día de la graduación. La mamá, la hija de la señora, le había ocultado a ella que su hijo iba mal en los estudios y que no se graduó, que se quedó. Bueno, la abuela llegó con el carro, lo parqueó afuera, entró al salón donde se estaban todos graduando, pero el muchacho no recibió el certificado, porque se había quedado, había reprobado. Entonces le pregunta a la mamá que está a la par y le dice, ¿cómo? ¿Cómo que no le dieron el certificado a mi nieto? No, mami, es que se quedó, es que yo no le dije que iba malísimo en los estudios. Ah, eso fue. Ya termina el evento, viene el muchacho y le dice, venga, mi amor. Le dice el neto, venga, quiero enseñarle algo. Y le dice, ¿qué, abuela? Le dice, y sale y le enseña el carro. Mire ese carro, último modelo, vea qué bonito. Eso lo compré yo para tu graduación. Ay, abuela, muchas gracias. ¿Ya lo vistes? Ajá, me lo llevo. Voy a devolverlo porque no te lo ganaste. Estudie y si el otro año pasa, se lo doy. Pero por ahora, solo véalo. Ese es el escenario que estamos viendo nosotros, mis hermanos, en esta copa. Eso es lo que estamos analizando de lo que iba a ser una bendición, ahora se convierte en una maldición, porque ahora este hombre, este joven, sufre porque dice, uy, ¿por qué no me esforcé? Ahora va a tener que repetir todo un año y tras de eso no tiene el favor de la abuela. Su madre se vio expuesta por haber escondido, ocultado lo que estaba haciendo, en lugar de corregirlo con tiempo. Así que mis hermanos, eso es la respuesta que Dios nos da a nosotros también. Ese es el sol que en lugar de alumbrar ahora quema. Ahora venimos y encontramos algo fundamental. Encontramos la quinta copa.
Hebreos, oígame a mí, ya me fui para otro lado, es que estoy pensando en Pablo. Es que yo estoy hablando con ustedes y estoy hablando con ustedes, exponiendo y a la vez están pasando un montón de ideas y sé que el próximo viernes tengo que hablar de Pablo. Pero no, Hebreos no. Apocalipsis 16:10 dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Préstele atención, por favor. Voy a volverlo a leer. Despacio, con cuidado y puntual. Voy a volverlo a leer. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. ¿Se da cuenta? ¿Se acuerda que les hablé de una señora que se alejó porque le daba miedo todo lo que iba a pasar y que estas copas de la ira? ¿Sobre quién está derramando la copa de la ira el ángel? Sobre los sistemas, sobre el trono de la bestia, no sobre los creyentes. Ni siquiera sobre los creyentes que fueron desobedientes, es sobre la bestia. Ya la copa no cae sobre la naturaleza, cae sobre el centro del sistema, sobre el trono, sobre la estructura de poder, sobre la fuente de autoridad, lo que ha venido contaminando a la humanidad. Y esto lo que hace es confirmar lo que venimos viendo desde hace varios capítulos. Las copas no son solamente castigos individuales, son el desmantelamiento progresivo del orden que sostiene la rebelión. ¿Cómo lo diría Daniel? Daniel dice que él vio una gran roca que venía de los aires y caía sobre los pies de la estatua de Nabucodonosor y quebraba los pies que estaban mezclados, los dedos, entre barro y hierro. Barro es sistemas humanos y hierro es religiosidad, la mezcla, el sincretismo religioso. Entonces esta quinta copa es una de las más reveladoras que tenemos nosotros en todo este capítulo 16. Porque por primera vez, mis hermanos y mis hermanas, vemos cómo el juicio cae directamente, no solamente sobre el sistema, sino que golpea directamente el centro del poder. Literalmente el texto dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Impresionante. Yo no sé si usted esto le está moviendo el piso, pero a mí me lo mueve. Impresionante. La primera copa cae sobre los hombres. La segunda sobre el mar, multitudes, personas. La tercera sobre las fuentes. La cuarta sobre el sol. Y no voy a explicar todo esto que expliqué. Pero ahora la copa cae sobre el trono. No cae sobre ciudadanos, no cae sobre recursos, no cae sobre estructuras, sobre el trono, sobre la fuente de autoridad, sobre el corazón mismo del sistema. ¿Qué representa un trono en la Biblia? En la Biblia un trono representa un gobierno, representa autoridad, representa el lugar de donde salen las decisiones. Por eso en Apocalipsis 13 nos dice de dónde están saliendo las decisiones en el proceso que venimos estudiando. Dice Apocalipsis 13:2, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. ¿A quién? Al anticristo. Al sistema que sostenía al anticristo. La bestia no tenía autoridad propia. Había recibido el trono dado por otro. Le había sido delegado. Por eso cuando la quinta copa cae, Dios ataca directamente la fuente misma del dominio. ¿Cuál es el resultado? Es sorprendente, mis hermanos. El reino se cubrió de tinieblas, dice. Otra vez me hace pensar en el Éxodo, en la novena plaga, donde las tinieblas se cubrieron o cubrieron toda la tierra de Egipto. Éxodo 10:21, si quiere buscarlo. Pero aquellas tinieblas en Egipto eran ausencia de luz.
Esas fueron una humillación para el dios Ra, el dios sol de los egipcios. Dios les estaba demostrando a ellos que lo que ellos consideraban invencible no tenía ningún poder frente a Dios. Y aquí está pasando exactamente lo mismo. Las tinieblas caen sobre el reino de la bestia y simbólicamente lo que representa esto es confusión, pérdida de dirección, incapacidad de discernir, colapso del liderazgo. Y el reino, mis hermanos, puede sobrevivir en medio de la escasez. Sí, podría sobrevivir. Puede sobrevivir en medio de una crisis. Pero en lo que no se sobrevive es cuando se pierde la autoridad. Cuando se pierde la dirección y el dominio que se estaba estableciendo. Y todo comienza a derrumbarse desde adentro. Eso se llama implosión. De adentro hacia afuera. Se implosiona. Antes de darles un poquito de narración, si fuera yo literalista del texto y no pensara en que Jesús nos dijo a nosotros que el día ni la hora nadie lo sabe, yo diría que estamos en medio de esto que está pasando. El sistema implosionando desde adentro. Porque durante muchos años vinieron enseñando ideologías de género en todo el mundo. En las escuelas, en las iglesias. Empezaron a adoctrinar a los niños y empezaron a controlar a los padres. Y resulta que ahora el mismo sistema está implosionando. Está quitando todos esos desfiles. No voy a decir de qué para que no me bloqueen el canal, pero usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Está quitando todos esos cuadernos, todos esos sistemas de control ideológico que se estaba alrededor del mundo. Se están bajando las banderas de diferentes oficinas de gobierno. Está implosionando el sistema desde adentro. Se está cayendo, no pueden ya dirigir lo que venían dirigiendo y hay gente levantando la mano y diciendo que la Biblia vuelva a las escuelas, que la oración vuelva. Ahora vamos a enseñar esto en las escuelas. Papá y mamá forman a la familia. Y es donde empezamos a ver cómo el sistema que venía abrazando, que venía destruyendo, se está cayendo. Porque el sistema para sostenerse, estoy hablando del sistema que viene del mal, necesita convencer a las personas de que Él tiene las respuestas. Necesita hacerles creer que tienen seguridad en Él. Necesita verse fuerte, necesita aparentar control. Y cuando llega la quinta copa, lo que hace es que toda esta narrativa se desborone. Y las tinieblas lo que hacen es revelar que el sistema no fue sólido y empezó a oscurecerse. La confianza desaparece, la ilusión se rompe. Las autoridades empiezan a perder credibilidad en lo que lo sostenía. Y lo que parecía invencible se empieza a agrietar. Y por eso dije, si lo tomara de manera literal, les daría esa explicación y les daría esa prédica, pero no es así. Porque hay muchas cosas que faltan por cumplirse. Hay muchas cosas que necesitamos ver. Entre ellos, que la humanidad sea gobernada en tiempos de paz. No un país, la humanidad. Pero ¿qué le produjo esto a los gobernantes? ¿Qué le produjo esto al sistema? Que se mordían, dice, de dolor sus lenguas. Y esta imagen es fuertísima. Porque la lengua en la escritura está asociada a la expresión, al discurso, a las palabras. Y durante el Apocalipsis, la bestia había hablado, el falso profeta había hablado, como Babilonia, que seducía a los pueblos, pero ahora se llenan de dolor. Ahora el sistema ya no habla con arrogancia, ya no tiene respuestas. Ahora el sistema está sufriendo cómo aquello en lo que dominaba y ejercía control ahora se está volteando contra él.
Pero aún así, a pesar de que todo se está cayendo, a pesar de que todo se está derribando, no se arrepienten. Es donde aparece de nuevo esta frase en el Apocalipsis 16:11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Esto es extraordinario, mis hermanos, porque la copa lo que revela es algo más profundo que la caída del sistema. Revela la condición del ser humano desde lo más profundo, aun cuando está colapsando todo, aun cuando las promesas están fracasando, aun cuando la oscuridad es evidente, siguen negándose a reconocer al Dios y Señor de toda gloria. Igual que Faraón. Piensa en cada una de las plagas. Piense cómo el sistema egipcio estaba construido. Todo alrededor del Nilo, la agricultura, los animales, la salud, la luz. Pero el corazón de él seguía endurecido. Ya habían perdido todo. Pero aún habiéndolo perdido todo, seguía con su corazón endurecido. Y es lo que está ocurriendo aquí en este escenario de la quinta copa. La copa lo que hace es desenmascarar, mostrar que el verdadero problema no era el trono de la bestia. El problema era la lealtad del corazón hacia ese trono. Como pastor, ¿qué me está diciendo usted? Vean, mis hermanos, cuando yo digo esto es algo muy serio lo que estoy diciendo. Primero, se fueron hacia el sistema, hacia la bestia, por deslealtad hacia Dios. No, no vamos a hacer lo que Dios dice porque esto no cuadra con lo que yo quiero. Me voy al sistema, me voy a la bestia. Pero cuando la bestia no logra convencerme, entonces me voy de nuevo. ¿A dónde está el problema, mis hermanos? Esto es lo que nos está enseñando a nosotros algo terrible. Nos está enseñando que el problema no es ni el sistema, ni Dios. El problema es el corazón del hombre insatisfecho que no sabe ni para dónde coger. Decía Jesús en palabras mías, lo voy a decir. Bueno, pero es que mientras nosotros veníamos y les poníamos música para que bailaran, no querían bailar. Y mientras les castigábamos para que lloraran, no querían llorar. Al final de cuentas no les quedamos bien. Ni Juan el Bautista le quedaba bien, ni yo le quedaba bien. Hay una historia muy interesante, porque voy a cerrar con esto aquí y seguiremos con la sexta copa, si Dios lo permite, de este lunes que viene en 8, porque este lunes que viene me parece que mi hermano René le toca la enseñanza, no estoy seguro. Pero cierro con esta idea. Dice que iba un hombre con su hijo y iban entrando a una ciudad. Llevaban un burro. Entonces, de ahí el hombre subió al hijo en el burro y él iba caminando a la par del burro. Y la gente donde, en la primera ciudad donde pasó, qué bárbaro ese hijo, qué barbaridad, qué clase de muchacho, qué clase de hijo. El papá caminando, que es un anciano, y él en el burro. Entonces le dice el papá, no, ya cambiemos, porque la gente está enojada con usted. Ah, bueno, sí, cambiemos. Entonces se sube el papá al burro y el hijo va caminando a la par del burro. Llegan a la otra ciudad. Qué barbaridad, ¿cómo es posible que ese anciano, o sea, tras de que es el papá, qué falta de consideración hacer caminar al hijo? Qué ingratitud, que eso no se puede tolerar. Ups, dice, no, no, ya, vamos a hacer otra cosa, mejor hagamos una cosa, mejor subámonos los dos al burro. Y se suben los dos al burro, ya van caminando, llegan a la tercera ciudad. Qué desconsideración, qué barbaridad, dos hombres en un solo burro. Qué barbaridad, eso es un relajo. Ay, no, mi hijo, dice, mejor caminemos los dos a la par del burro. Y llegan a la última ciudad y van con el burro y el burro a la par. Qué ridículos estos dos tipos, ¿ah? Teniendo un burro, ninguno de los dos se sube en el burro. Pudiendo alguno de los dos ir en el burro. Así somos mis hermanos y mis hermanas.
Así somos nosotros para con lo que se nos presente al frente. Si estamos dentro de los caminos del Señor, somos malagradecidos, no estamos satisfechos, no nos gusta, entonces nos vamos al mundo. Pero si estamos en el mundo, estamos insatisfechos, qué barbaridad, esto no nos gusta, ¿qué hacemos? Vamos para donde Dios. Llegamos otra vez de nuevo a la casa del Señor y estamos insatisfechos y no, ya esto no me gusta otra vez. Y así estamos, yéndonos como la palmera con el viento, moviéndonos hacia todo lado. Y eso es lo que revela justamente el sistema y el ataque al sistema, porque lo que nosotros hacemos en nuestro corazón para con Dios o para con el sistema, ni siquiera es falta de información, es falta de lealtad. Falta de lealtad hacia Dios y aunque suene feo, falta de lealtad hacia el mal. Por eso el Señor dice, sean fríos o sean calientes. Porque a los tibios los vomitaré de mi boca. No es que el Señor quiere que usted tenga la lealtad al mal. Pero si la persona tiene la lealtad al mal, el Señor sabe por dónde tratarlo. No es que Él no sepa. Pero me refiero, es que hay una forma de tratar al que está perdido. Y al que está de lleno con el Señor hay una forma de tratarlo, pero cuando está en el medio, un día aquí, otro allá, un día estoy eufórico, un día quiero al Señor, un día no lo quiero, un día me quiero reunir, otro día no lo quiero, un día quiero a la familia de la fe, a mi iglesia, hoy todos mis hermanos los amo tanto, mañana no los quiero ni ver. Entonces el Señor dice, no, 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 dice, fríos o calientes, tibios los vomito. El Señor quiere que tomemos decisiones firmes. Entonces alguien dice, bueno, pastor, entre estar con Él o estar sin Él, decido estar sin Él. Bueno, si está sin Él va a tener consecuencias eternas. Uy, no, 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 mejor me estoy con Él. Ah, bueno, estar con Él también tiene consecuencias temporales. ¿Cómo? Ay, les dijo el Señor, si eso lo hicieron conmigo, ¿qué no van a hacer con ustedes? Si a mí me crucificaron, si a mí me persiguieron, ¿qué no van a hacer con ustedes? Si lo que le hicieron al árbol le va a suceder a las ramas. Por eso es que les dejé una parábola. Cuando por mi causa os vituperen y os persiguen diciendo mentiras, sois bienaventurados. Pero esto es temporal. Alejarnos del Señor es permanente, es eterno. Quedan 45 minutos. Voy a cerrar. Gracias a los que me escuchan en YouTube. Nos vemos, si Dios lo permite, en la próxima clase. Quiero cerrar rápidamente para darle oportunidad a algunos de participar, los que están dentro de la clase. Los que están escuchándome allá en YouTube, les invito, les puedo pasar el link para que entren y nos acompañen. Ya nos queda poco de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 16, casi terminando. Nos queda 4 o 5 capítulos. Entonces ya casi terminamos y entramos la próxima semana, el próximo viernes, a la mente inspirada de Pablo. Vamos a hablar generalidades de Pablo y después vamos a hablar los viernes y los lunes, después de haber terminado con Apocalipsis, solamente de la mente inspirada de Pablo. ¿Qué tratamos en la mente inspirada de Pablo? Toda su teología, todo su caminar desde niño hasta que tuvo que morir en manos de Roma como ciudadano romano. Dejo de grabar en este momento. Le doy gracias al Señor ahorita por los que están. Le quiero dar el pase ahorita al pastor Alejandro en un momentico. Voy a dejar de grabar en este momento. A ver, detener grabación.